Ahora, cuando surge el debate sobre todo esto, porque mucha gente le retrucó a Jorge Castañeda, bueno, él dijo, bueno, en realidad hay que hacer una diferenciación. Hay dos izquierdas, no solamente una. Está lo que ellos llaman la izquierda seria, ¿no?, y racional, y lo que es la izquierda populista, radical, nostálgica, etc. ¿Quiénes son unos y quiénes son otros? Es bastante fácil de saber. El paradigma de la izquierda seria, entre la así llamada seria, es la Concertación chilena, ¿verdad? Y en épocas recientes el gobierno de Lula en Brasil. O sea, también incluyen en la izquierda seria, en la izquierda racional, a Tabaré Vázquez en Uruguay y a Alan García en el Perú, ¿verdad? La izquierda irracional, demagógica, populista, que debe ser combatida, por supuesto está encabezada por Fidel, Cuba hace ya muchos años, pero ahí se agregaron los gobiernos de Venezuela, el de Evo Morales en Bolivia y ahora el de Rafael Correa en Ecuador. Y nuestro Kirchner está ahí en una posición ambigua, digamos, fiel a un estilo muy presidencial, casi inasible. Hay un gran debate entre ellos acerca de para dónde se va a ir Kirchner, porque evidentemente no la puede imponer al gobierno de Kirchner al lado de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, pero tampoco es equivalente al gobierno de la Concertación chilena o al gobierno de Lula en Brasil, y ahí entonces empiezan todos a hilar fino diciendo, bueno, en realidad el contenido no es un contenido de izquierda demagógica, pero el presidente tiene un estilo demagógico muy confrontacional. Ustedes ven que está todo, la desmesura, otra palabrita que utilizan mucho. Ustedes leen, por ejemplo, los editoriales dominicales de La Nación, de Morales Solá y de Mariano Grondona, permanentemente aparece la desmesura presidencial y algunas otras cosas, y en ese sentido, evidentemente, la duda de que a dónde irá a terminar Kirchner, y ahí varía un poco la cosa. Gente como Andrés Oppenheimer y Jorge Castañeda dicen, bueno, inevitablemente Kirchner va a terminar en el lado malo de la ecuación, por su estilo personal, por su iracundia, por esto, por lo otro, él va a terminar en el lado malo. Yo lo que quiero plantear acá, más allá de donde va a terminar, que después en todo caso retomamos, es que en realidad es necesario cuidarse mucho de esta caracterización, primero de gobiernos de izquierda y después de los gobiernos racionales y los no racionales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo creo, en primer lugar, de que cuando uno habla de izquierda, y yo voy a citar a un filósofo político italiano, que no era un hombre necesariamente de izquierda, era lo que él se autodenominó un liberal socialista, un hombre que yo tenía por él, falleció hace unos pocos años, un gran respeto. Estoy hablando de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio decía que esa distinción entre izquierda y derecha seguía siendo muy importante en el mundo actual. Y él lo pone con una metáfora muy linda, que es la siguiente, dice: así como el crepúsculo es un momento en que uno no sabe si es de día o de noche, la existencia del crepúsculo no cancela el hecho de que finalmente hay un día y hay una noche, ¿no? O sea, el hecho de que haya gobiernos que parece que son, pero que no son, y que un poco por este lado son medio de izquierda, medio del otro, pero en el fondo, dice, hay un momento en el cual se puede establecer una distinción entre gobiernos de izquierda y de derecha, así como el crepúsculo es una situación transitoria que da lugar luego a la noche y después el alba, que también es una situación contradictoria, pero que finalmente da lugar al día. Y acá creo que entonces él, desde esta perspectiva que él llamaba liberal socialismo, ¿no es cierto?, decía que el criterio fundamental para distinguir un gobierno de izquierda de un gobierno de derecha es el criterio de la igualdad. Decía, un gobierno de izquierda es un gobierno que debe, para honrar su adhesión a un programa de izquierda, debe ser un gobierno que propenda a generalizar la situación de igualdad. No una igualdad niveladora, ¿verdad?, pero sí lograr que haya un acercamiento entre los diferentes grados de desigualdad que existen en un país en relación a los ingresos, la riqueza, el nivel educativo, las condiciones de vida. O sea, la igualdad es el norte que debe guiar cualquier gobierno que se pueda llamar legítimamente de izquierda.
Mientras que un gobierno que no es de izquierda, la igualdad es un fenómeno que no tiene una marca tan fuerte. Entonces, cuando uno aplica este criterio, que vuelvo a repetir, es de un hombre que se identificaba a sí mismo como liberal socialista, hacía una síntesis un poco ecléctica, pero que marca claramente cuál era su condición, uno ve, por ejemplo, qué ha pasado con gobiernos que acá Castañeda y sus amigos llaman de izquierda. Bueno, lo que vemos, por ejemplo, tomemos el caso de Chile. La concertación chilena, que ha venido aplicando las mismas políticas económicas, inclusive más agravadas todavía que las de Pinochet, logró que Chile, que a comienzos de los años 70 era, junto con Argentina, Costa Rica y Uruguay, uno de los 4 países más igualitarios de América Latina, se convirtiese al día de hoy en uno de los 4 países más desiguales de la región, junto con Honduras, Guatemala y Brasil. Entonces, aplicando ese criterio, bueno, evidentemente no se le puede llamar a un gobierno que profundiza la desigualdad económica y social gobierno de izquierda, porque entonces ya las palabras no tienen ningún significado, las palabras pierden todo sentido y no podemos entendernos jamás. Gobierno de Lula, ¿podemos llamarlo gobierno de izquierda Lula? Yo definitivamente creo que no. ¿Por qué? No porque yo lo diga, sino, por ejemplo, porque cuando la Federación de Bancos de Brasil, el presidente de la Federación de Bancos de Brasil, en víspera de las últimas elecciones presidenciales, lo recibe a Lula en su edificio sede en la ciudad de San Pablo, y en un discurso muy emocionado propone a los demás banqueros presentes que elijamos un monumento en honor a Lula, porque nunca como antes el sistema bancario brasileño había ganado tanto dinero, nunca como antes la rentabilidad del sistema bancario había sido tan elevada como la había en los años 2004 y 2005, lo que hace merecedor que este humilde obrero metalúrgico tenga una estatua en el hall de nuestra institución. Y bueno, habla claramente de que ahí no hubo nada que tenga que ver con la mayor igualdad, sino todo lo contrario, concentrar más la riqueza en unas pocas manos, lo cual se ve por otra parte, esto lo vemos desde arriba, pero por abajo lo que vemos es que el programa Hambre Cero, que Lula le confió a Frei Beto, para los que no están muy familiarizados, un sacerdote católico, franciscano, que fue el confesor de Lula cuando Lula llegó a San Pablo, fue el protector de Lula cuando fue perseguido por el régimen militar, lo protegió, lo aconsejó, fue su director espiritual, lo escondió cuando la policía lo buscaba, y a Frei Beto le recomienda a Lula el programa Hambre Cero. Después de 2 años, este buen franciscano renuncia al programa indignado, ¿verdad?, porque no le dejaron poner en marcha este programa porque no le dieron el dinero. Así de simple, y renuncia, se enoja con Lula y escribe un libro terrible, se llama La Mosca Azul, creo que esa es la traducción que hay, en donde hace un análisis del problema de la corrupción del Estado y la insensibilidad del Estado en relación a la situación de los pobres. Entonces, tenemos por un lado el presidente de la Federación de Bancos proponiendo la estatua para Lula, ¿verdad? Por el otro lado Frei Beto renunciando, dando un portazo, poniendo fin a una amistad de más de 30 años con un gobierno totalmente insensible, que lo que hizo fue un poco de clientelismo, ¿verdad?, entre los sectores más pobres y más postergados de la sociedad brasileña. Les garantizó que puedan tener su ración de arroz y de frijoles, y punto y nada más, y no era este el proyecto para el cual Frei Beto había sido convocado. Pregunta, ¿podemos llamar izquierda a ese gobierno? Yo creo que no. Creo que no, porque entonces realmente las palabras dejan de tener una connotación teórica. Y por último, digamos, para no extender demasiado esta serie de ejemplos, el caso de Tabaré Vázquez, ¿no es cierto?, en Uruguay, que a poco de ser electo, lo primero que hace es mandar a quien sería su futuro ministro de Economía, Danilo Astori, a hacer una negociación con el Fondo Monetario Internacional, una negociación terrible en donde se acepta un programa de ajuste brutal al estilo de los peores en la Argentina en la década de los 90 y los que hemos conocido durante el gobierno de la Alianza también. Y entonces vuelve Astori, y cuando se reúne con la gente de la central sindical, ¿no es cierto?, del Uruguay, les dice, bueno, miren, lo único que tenemos para negociar es este margen del 5%. Todo el resto ya está arreglado con el fondo. Digo, podemos decir que ese es un gobierno de izquierda, ni siquiera hablemos de democráticos, que no lo son, ninguno, ¿verdad?, sino un gobierno de izquierda no lo es.
Entonces, a mí me parece que en ese sentido, toda esta discusión sobre el giro de la izquierda tiene que ser tomada con mucha más cautela. Yo creo que ha habido, evidentemente, un corrimiento, hay nuevos aires soplan acá, lo decía recién Marelli, y yo estoy totalmente de acuerdo, hay nuevos aires que soplan en América Latina, evidentemente. Pero esos nuevos aires, evidentemente, no son tan generalizables como pareciera. Pero esto creo que refleja una actitud muy fuerte del gobierno de los Estados Unidos para que en cualquier cosa que sea mínimamente reformista o que trate de llevar un programa un poquitito más sensible ante las necesidades de la población, inmediatamente es fulminado como demagógico, populista, vaya a saber qué otro nombre, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué? Bueno, porque en primer lugar porque estamos en lo que es el patio trasero de ellos. Ustedes no se olviden de que para los Estados Unidos nosotros somos el patio trasero de ellos, zona de indisputable hegemonía y en donde nada de lo que acá se puede hacer debe hacerse sin el previo consentimiento de Washington. Cosas que Estados Unidos propuso y realizó en otros continentes, aquí están terminantemente prohibidas. Si quieren un ejemplito muy contundente, la reforma agraria. Es decir, Estados Unidos, cuando gana la Segunda Guerra Mundial, MacArthur, el general MacArthur, va como embajador, como jefe de la ocupación militar en Japón, y lo que él hace es una reforma agraria radical, violenta, que en menos de 2 años liquidó a toda la vieja casta terrateniente japonesa, ¿no es cierto? Y en Corea, los americanos cuando entran en guerra y cuando terminan ese armisticio en el año 53-54, ellos establecen ahí directivas muy claras en el sentido de que una de las cosas que había que hacer era la reforma agraria. Mientras hacían eso en Corea y en Japón, cuando el pobre gobierno de Jacobo Arbenz en Venezuela quiso ensayar una pequeña, mucho más moderada reforma agraria que la que se hizo en Japón, en donde simplemente era una reforma agraria encaminada a controlar el peso fenomenal que tenían 2 o 3 grandes empresas norteamericanas productoras de banano, ¿no? Entre ellos la United Fruit, ¿verdad? Le organizaron un golpe militar con la CIA, pusieron al coronel Castillo Armas al frente de la operación, hicieron una masacre y acabaron con el proceso. La misma reforma agraria, Guatemala, 1954. ¿En qué dije yo? No, Guatemala. Bueno, pero la obsesión hoy es Venezuela. Se me contagió la obsesión de Washington. No, en Guatemala. En el 54 liquidan el gobierno de Arbenz. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo mismo que se hacía en Asia. Y el problema es que esta presunción hegemónica, ¿verdad?, se ha hecho carne también en Europa. O sea, ustedes podrían preguntarse, ¿pero por qué España e Italia, que tienen contingentes tan grandes de población descendientes de aquellos países en estas partes del mundo, sobre todo en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ¿verdad? ¿Por qué no adoptan una política de mayor acercamiento hacia América Latina, favoreciendo los gobiernos más progresistas de la región, que puedan hacer algunas de las políticas que ellos hicieron? Italia hace también una reforma agraria después de la Segunda Guerra Mundial, muy fuerte en el sur del país, que era una zona de grandes latifundios, y no lo hacen porque, como a mí me dijeron más de algún alto funcionario cuando yo lo entrevisté, América Latina es cosa de los americanos, nosotros ya no podemos meternos ahí, es un tema de ellos, es como si nos metiéramos en la crisis social y política en Alabama, casi lo mismo. Ellos lo ven con muy malos ojos, y a mí me dijeron, la última intervención que pudimos hacer fue en el año 1981-82 con motivo de la guerra civil en El Salvador, en donde hubo una intervención sobre todo del gobierno francés, estaba Mitterrand en este momento como presidente, y eso generó una crisis terrible en la relación de los Estados Unidos y la Unión Europea, y a partir de ese momento decidimos alejarnos. Esa no es nuestra zona de incumbencia, a lo cual yo le pregunté, bueno, ¿y Yugoslavia? Se la bombardearon ellos y ustedes también se callaron la boca. Y bueno, un imperio es un imperio. Esa fue la respuesta que me dio uno de los funcionarios. Un imperio es un imperio. Un imperio funciona así. Nos bombardearon en Yugoslavia, eso es el corazón de Europa, y tuvimos que callarnos la boca. Entonces, digamos, gobiernos de izquierda en América Latina, no hace falta que sean muy de izquierda para que provoquen, ¿no es cierto?, una respuesta muy muy fuerte de los Estados Unidos. Ustedes dirán, bueno, ¿y lo de Chávez? Bueno, lo de Chávez, por empezar, no empezó como un gobierno de izquierda. Si ustedes analizan los primeros años del gobierno de Chávez, un gobierno que tenía sí una cierta
inclinación hacia hacer algunas políticas sociales, pero de ninguna manera Chávez hablaba el lenguaje que empezó a hablar después de abril del 2002. Ahora, ¿qué pasó en abril del 2002? Bueno, vino el golpe de Estado. Un golpe de Estado que fue orquestado desde la embajada norteamericana en Caracas, que tuvo el apoyo de todos los grandes sectores empresarios, todos los medios de comunicación de masas, de la burocracia sindical, al estilo de la CGT nuestra, y a partir de ahí comienza un fenómeno de radicalización del chavismo, ¿verdad? Pero cuando uno analiza las políticas económicas y sociales, eran políticas muy moderadas que demostraban que había una intención de parte de Chávez de hacer algo, pero no sabía muy bien cómo hacerlo o no estaba dispuesto a ir demasiado lejos. Ocurrió con Chávez lo mismo que la Revolución Cubana. Si ustedes analizan la historia de la Revolución Cubana, esto contada por el propio Fidel en innumerables documentos y artículos, el programa original de la Revolución Cubana era un programa reformista, ¿verdad? En donde ni siquiera se contemplaba la expropiación radical de toda la tierra, sino de una parte de los grandes latifundios. Pero en cuanto llegan al gobierno, los Estados Unidos primero le bloquean las cuentas bancarias, después no le admiten que fijen el precio del petróleo en la refinería, y luego impiden que se refine otro petróleo que no provenga de los Estados Unidos. O sea, una guerra, una escalada permanente que hace que esa revolución vaya definiéndose, termina con Playa Girón, ¿no es cierto?, en el 61, y donde después de la invasión de Playa Girón, que fue rechazada por los cubanos, ahí se define el carácter socialista de la Revolución Cubana. O sea, no es que empezó desde Sierra Maestra como una revolución socialista, empezó como una revolución democrática, nacionalista, ¿verdad?, tendiente. El proyecto era restituir la Constitución de 1940, no era otra cosa, esto dicho, digamos, en los documentos históricos. Con Chávez pasó algo parecido. Entonces se produce esta radicalización muy fuerte, ¿verdad?, producto de esas políticas que tendieron a cortar de raíz la posibilidad de que un país como Venezuela pudiera ser dueño de su propio futuro. Claro, Venezuela es un país estratégico para los Estados Unidos, y esa es la razón por la cual ellos actuaron y siguen actuando con la vehemencia con que lo hacen. ¿Por qué es estratégico? Bueno, más que nunca hoy. En primer lugar, por el fracaso de la aventura en Irak. Es decir, Estados Unidos pensó, Washington, la Casa Blanca, ¿verdad?, el gobierno norteamericano, pensó que apoderándose de Irak iba a lograr restablecer las condiciones básicas de funcionamiento de la economía iraquí y garantizar un suministro abundante de petróleo para los Estados Unidos. Jamás imaginaron, salvo uno en el gobierno, jamás imaginaron un desenlace como esto. El que lo imaginó y lo advirtió, pero no le hicieron caso, fue Colin Powell, por una razón muy simple, porque Powell era militar y algo entendía de esto. Los otros eran gente como yo, que podía entusiasmarse con un juego de guerra visto en un modelo estadístico de simulación, pero no tenían la menor idea de lo que era eso. Powell advirtió al gobierno y al presidente Bush, le dijo: no haga eso, porque va a ser el peor de los mundos, no podemos ganar ni podemos salir. Y amenazó con renunciar. Y ahí apareció el aspecto mafioso que aparece en muchas películas norteamericanas, pero que es real. Lo agarraron a este pobre negro de cogote y dijeron: vos no renunciás y no te vas a ninguna parte y te callás la boca. Y negociaron con él que se quedaba hasta el fin del primer mandato de Bush, pero que no abría la boca y no decía más nada. Y el tipo se la tuvo que bancar. Pero ocurrió lo que él dijo. Estados Unidos estaba metido en un pantano del cual no pueden salirse, porque si se sale, Irak entra en una guerra civil con una repercusión fenomenal en todo el mundo árabe, ¿no es cierto?, afectando inclusive a Arabia Saudita, que ya está temblando. No se olviden de que Bin Laden, ¿no es cierto?, Bin Laden es ciudadano saudita y pertenece no solamente no solo ciudadano, pero es uno de los príncipes del régimen. Un régimen que ha hecho negocios con Bush desde hace 40 años, y él conoce muy bien los negocios. Y a mí no me sorprendería si en un momento determinado Bin Laden aparece en San Francisco o en Atlanta o en alguna ciudad norteamericana. Digo, no me sorprendería para nada, ¿verdad? Entonces, ahí tienen un problema grave. Crisis muy seria de abastecimiento de petróleo. El otro país que los puede abastecer es Irán, pero es un país con el cual están enemistados. Arabia Saudita está temblando, en una situación muy precaria. Hay un fuerte movimiento tendiente a abolir la monarquía en Arabia Saudita, y esto impondría un régimen
muy propenso hacia Al-Qaeda, ¿verdad? Y a los sectores más radicales de la revolución iraní. O sea, es una pesadilla para Estados Unidos. La apuesta que hicieron en los países de Asia Central, de la ex Unión Soviética, ¿verdad?, no funciona por la absoluta desorganización social, económica y política que prevalece en esos países. No pueden realmente garantizar desde ahí el abastecimiento petrolero porque no hay condiciones mínimas de estabilidad política. Y la otra gran apuesta que habían hecho era África Occidental, fundamentalmente Nigeria y Angola, que son grandes productores de petróleo, pero son países que están en permanente guerra civil y que no hay manera de lograr un abastecimiento seguro. Les queda Venezuela. Tenían México, pero en México el petróleo se está agotando. Los cálculos son de que en 7 u 8 años en México no queda una gota de petróleo, entonces hay que comprar petróleo en Venezuela. Como Chávez se lo va a vender, pero a ellos no les basta con asegurar el abastecimiento. Lo que quieren es que Chávez no juegue el papel que está jugando hoy en América Latina. ¿Qué papel está jugando Chávez? Bueno, reivindicando de alguna manera el sueño bolivariano, la autodeterminación nacional, el reformismo radical y, para colmo, a partir de un año y medio atrás, el socialismo del siglo XXI, ¿verdad? O sea, se le escapa a Chávez mucho más lejos de lo que ellos pensaban que podía ir, ¿no es cierto? Y Chávez es el gran abastecedor de petróleo que tiene Estados Unidos en un territorio relativamente cercano y predecible. De ahí la centralidad absoluta que tiene entonces Chávez y que tiene toda América Latina. ¿Por qué? Porque en ese contexto, en un contexto tan peligroso como es el escenario internacional hoy, ¿verdad?, cualquier gobierno que de alguna manera aparezca como amenazando esta cierta estabilidad que existe en la región, sobre todo en el suministro de energéticos, es inmediatamente fulminado como un gobierno de izquierda, con, digamos, agresiones totalmente desproporcionadas en relación a la amenaza real. Piensen ustedes las agresiones que ha sufrido el pobre Evo Morales en Bolivia, simplemente porque cumplió su promesa electoral. A los 6 meses de nacionalizar los hidrocarburos, le valió una feroz reprimenda de Condoleezza Rice. O sea, el tipo que cumple con la promesa electoral, resulta que ese es el malo de la película. Es el mal demócrata, es el izquierdista irracional, el demagógico, etc. El que no cumple, como Tabaré Vázquez, es el bueno. Bueno, acá hay evidentemente una evidente distorsión. Evo Morales está siendo víctima de ataques, le están incentivando el separatismo de Tarija, el separatismo de Santa Cruz de la Sierra y en general del oriente boliviano, simplemente porque está tratando de hacer un programa que hicieron todos los países europeos a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es la recuperación de cierto control sobre los recursos básicos. Además, pregúntense una cosa: ¿por qué un país como Chile, un país como Colombia, ¿verdad?, puede disponer de sus recursos naturales, gasíferos e hidrocarburíferos, y por qué no lo puede hacer Bolivia? Si al fin y al cabo lo que está haciendo Bolivia es lo mismo que hicieron otros países, o lo mismo que hace México con Pemex, con un gobierno conservador como el del PAN. Sin embargo, eso que hace Bolivia está mal. Y lo mismo, digamos, podemos decir entonces de lo de Rafael Correa. Rafael Correa es un hombre que tiene una formación económica muy sólida y es una persona muy honesta, y una de las razones por las cuales echó al representante del Banco Mundial del Ecuador fue porque el hombre fue a corromperlo, fue a coimearlo, y el tipo lo mandó a cambiar, lo hizo ir, se lo echó del Ecuador, ¿se dan cuenta? Y simplemente, ¿por qué? Bueno, porque querían, a partir de las condicionalidades del Banco Mundial, hacer posible la aplicación a través del consenso de Washington en países como Ecuador. En otras palabras, yo creo que hay solamente una izquierda en América Latina, y es la que mal representan estos 4 gobiernos, muy diferentes entre sí, ¿verdad? ¿Por qué muy diferentes entre sí? Porque, bueno, yo creo que cada uno de estos gobiernos es una creación de sus propios pueblos, y por lo tanto son experiencias inimitables. El modelo de Cuba no se puede imitar en ninguna parte, la experiencia venezolana es absolutamente inimitable, en gran parte por las singularidades de ese país, por los recursos que tiene ese país, enormes recursos energéticos, y aparte por la personalidad única de Chávez, ¿verdad? Que no es un líder que aparezca fácilmente en cualquier momento, en cualquier país de América Latina. Nosotros en Argentina no tenemos a nadie parecido a Chávez. Por empezar, ningún político argentino, casi ninguno, lee.
y este devora cuantos libros se le pone a su alcance. Digo, es un dato interesante tener un presidente que lee. Digo, yo puedo comentarles, ya no es una infidencia porque todo el mundo lo sabe, no sé si ustedes, pero yo estuve muy involucrado en una época con el proceso político brasileño y bueno, y la desesperación de algunos ministros de Lula que me decían, mirá, le quiero llevar un informe sobre, por ejemplo, concretamente el tema de la reforma agraria en Brasil, que es un tema de una complejidad enorme en Brasil. Y Lula me dice, no te leo más de 3 páginas. Pero ¿cómo le explico la complejidad infinita que tiene el problema agrario en Brasil y la política de reforma agraria si no está dispuesta a leerse un mamotreto de 500 páginas donde le dé todos los antecedentes, los detalles en Mato Grosso, en la Amazonía, en la zona del sur, en el oeste, digamos, son realidades. ¿Cómo las sintetiza en 3 páginas? Terminó renunciando, donde se fue. Se llama Miguel Roseto, por ahí lo conocen ustedes, y Miguel tuvo que irse del gobierno totalmente frustrado, no pudo hacer nada porque no le aceptan lecturas. El nuestro parece no demasiado aficionado a las lecturas tampoco, le gusta leer más bien los diarios y escuchar la radio y la televisión, digo, más para ver qué dicen los periodistas, pero no parece, digamos, muy lector. El otro gran lector es Fidel, que también es otro que lee todo, ¿verdad? Pero entonces tenemos ahí un tema de la singularidad, volviendo al caso venezolano, de un país dotado de inmensos recursos, en una locación estratégica para suministrarle energéticos a los Estados Unidos, con un liderazgo inimaginable hasta poco tiempo atrás.